Muy bien, hablemos ahora acerca de lo que viene a ser el manómetro. ¿Qué cosa representa para nosotros el manómetro? Simplemente es aquel instrumento que se va a encargar de medir la presión de un gas que se encuentra encerrado en un recipiente, o sea, encerrado obviamente en el manómetro. Consiste en un recipiente el cual va a contener un gas. Vamos a hacer la aclaración entonces por acá. Decimos, este acá es un gas. Por acá más o menos se distribuiría el gas hasta el momento en el cual, bueno, vamos a aclarar por acá, ¿ya? Por acá más o menos se sigue distribuyendo el gas, de tal manera que a la hora de llegar a este punto va a determinar un equilibrio entre el líquido que se encontraba acá. Este de acá es un líquido y por supuesto va a estar libre, o sea, expuesto a la presión atmosférica. Muy bien, entonces es así, ¿no? Diremos entonces que el manómetro es un instrumento usado para medir, ojo, para medir, ¿qué cosa, profe? La presión de un gas. La presión de un gas, al cual de ahora en adelante le llamaremos presión manométrica. Muy bien, entonces sería simplemente para medir la presión de un gas encerrado en él. Claro, así de simple, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a verificar. Bueno, entonces para lo cual haremos lo siguiente, el siguiente paso. Mira, trazamos por acá una isóbara que obviamente es el límite de la interfaz entre el líquido contenido y obviamente contiene acá líquido. En esta isóbara es una línea horizontal. Recuerda que toda línea horizontal en un mismo líquido se le llama isóbara. ¿Por qué, profe? Porque determina la misma presión, por eso se le va a denominar así, con ese nombre de isóbara. O sea, quiere decir, de acuerdo, profe, de acuerdo a la isóbara. ¿Qué es lo que se considera? Que la presión en A debe ser igual a la presión en B. ¿Está bien? Pero la presión en A es el conjunto de la presión hidrostática debido al líquido por esta columna, y además, como está expuesto al aire, obviamente no estamos hablando en sí de una presión hidrostática, sino estamos hablando de una presión absoluta, porque estamos hablando de la presión atmosférica incluida. Ah, ya. O sea, profesor, quiere decir entonces que la presión del gas es equivalente a la presión absoluta, por supuesto. Ah, ya, perfecto. O sea, en el punto B, la presión es la del gas. Diremos entonces, la presión del gas, o presión manométrica, como quiera decirlo, será igual simplemente a la presión absoluta. O sea, la presión del gas, en otras palabras, sería ¿quién, profe? Ah, ya. Sería igual a la presión atmosférica más, obviamente, la presión hidrostática. Pero hay un pequeño detalle. O sea, esto también depende si la diferencia de las columnas está a la izquierda o a la derecha del gas. Porque si fuese por el sentido contrario, entonces ya no sería más, sino sería menos. ¿Está bien? Pero como está al otro lado del gas, sería más. Siempre se va a considerar así. Si está para el lado del gas, obviamente es menos. Y si está al otro lado del gas, sería más. O sea, sería positivo. Claro, porque eso tú lo puedes demostrar de acuerdo, obviamente, a las isóbaras o los vasos comunicantes. Porque esto acá es un sistema de vasos comunicantes, tal y como lo puedes ver ahí. Ah, ya. O sea que esta de acá puede ser menos en el otro, por si acaso, ¿no? Lo ponemos así. Entonces tenemos la presión del gas, será igual entonces a la presión
vamos a poner así, atmosférica, claro que sí, que sería más o menos, como ya hemos dicho, la presión hidrostática, que es peso específico del líquido multiplicado por la altura. Así es entonces como se va a determinar este caso, ¿no? Para poder calcular la presión manométrica, o sea, la presión del gas encerrado en el recipiente. En esto consiste entonces la lectura del manómetro, simplemente, ¿no? O sea, este sistema que se ha trasladado, que se ha trazado de esa manera, es para poder conseguir, obviamente, la presión del gas encerrado en el recipiente. El siguiente problemita nos dice: determinar la presión del gas encerrado en el recipiente mostrado en la figura. Nos dan acá un recipiente, o sea, que el cual nos representa lógicamente a un manómetro, y nos piden calcular la presión del gas que se encuentra en el recipiente A. Bueno, si te das cuenta, por ejemplo, acá la gráfica nos muestra el mercurio, que es el líquido que se encuentra, y se encuentra con un desnivel de 61 centímetros, pero este desnivel está a favor del gas. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que en la fórmula sería con el signo menos, porque cuando el desnivel esté en contra del gas es con el signo más. Ya. O sea, se sabe, por ejemplo, que de acuerdo a la ecuación del manómetro, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más o menos, en este caso tenemos lo que es peso específico multiplicado por el desnivel, ¿no? Que vendría a ser H. Claro, pero como te vuelvo a recalcar, ya hemos dicho nosotros, se va a poner más si el desnivel está en contra del gas. Y se colocará el signo negativo si el desnivel, como en este caso, está a favor del gas, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, en este caso se utilizaría el signo menos. Diremos entonces la presión del gas será igual a la presión atmosférica menos peso específico por H. Muy bien, pero como estamos hablando del mercurio y las respuestas están en centímetros de mercurio, diremos entonces que la presión del gas será igual a la presión atmosférica de centímetros de mercurio, es 76 centímetros de mercurio. Claro, eso es en centímetros de mercurio, ¿no? Tú sabes que en atmósferas es una atmósfera, ¿no? Menos, pero esta de acá es la presión debido al desnivel. Y como se encuentra en mercurio y el desnivel es 61 centímetros, o sea, sería 61 centímetros de mercurio. Claro que sí, es que es en la unidad de centímetros de mercurio. 61 centímetros de desnivel, 61 centímetros de mercurio. Entonces diremos la presión del gas encerrado en el recipiente sería la diferencia de estas dos, o sea, 15 centímetros de mercurio. Fácil y sencillamente, como está viendo este problemita, ¿no? Así de papayita. La clave sería la C de chanchito. Muy bien, entonces ya viste que el problema estuvo recontra facilísimo, ¿no? Prácticamente regalado ese problema. Es un problema de examen de admisión, por si acaso, y date cuenta que no tuvimos ninguna complicación para poder desarrollar